Estimados amigos, estamos nuevamente con Plataforma Democrática, el programa que nos permite analizar la coyuntura nacional desde un punto de vista amplio y plural, con los análisis de Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput. En esta oportunidad, quiero recordarles a todos ustedes que este programa se transmite por el canal VHTV de Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Bien, esta semana, en lo fundamental, se ha producido un recambio ministerial que no afecta a lo fundamental, toda vez que permanece el ministro Torres, Aníbal Torres, como primer ministro, y por otro lado, hemos asistido hace unos días a la censura de la ministra de Trabajo. ¿Cómo entender esto? Este es un punto que podríamos nosotros analizar, toda vez que sobre esto las bancadas oficialistas han tenido votos diferentes, es decir, se han dividido. Quisiera quizás recordar, para tener una guía de explicaciones sobre la materia, que cuando se produjo el recambio ministerial, sale el ministro de Energía y Minas vinculado a Perú Libre, a Vladimir Cerrón, el cual había tenido además un altercado con el ministro de Comercio Exterior, el señor Sánchez, en torno al manejo y la negociación de la problemática de conflicto de las Bambas. El exministro había manifestado de modo airado de que había sido prácticamente bajado del helicóptero que iba a ir a las Bambas, siendo el ministro de Energía y Minas, y por lo tanto el responsable más directo del conflicto. Pero parece ser que es el ala caviar del gabinete el que está llevando esta negociación a través de justamente Sánchez, el ministro de Comercio Exterior, a pesar de que la cartera no tiene mucho que ver con el tema. Bueno, y esto entonces hace que sorpresivamente se produzca algunos cambios ministeriales, entre ellos el cambio de el ministro de Energía y Minas, justamente. Quizás entonces la explicación de por qué un sector de Perú Libre haya votado a favor de la vacancia de Betsy Chávez, de la ministra de Trabajo, obedece quizás a que esta persona, vinculada también al ala caviar del gobierno, digamos, haya merecido este no apoyo que ha facilitado su salida. En todo caso, ha dado lugar a agrias críticas por parte de Bermejo, por parte de otros congresistas que están lamentando que este es un voto a favor de CONFIEP, a favor de los empresarios, porque le tenían, desde su punto de vista, mucha estima a la ministra de Trabajo, que ya no lo es. En fin, lo que estamos viendo es que mientras pasa el tiempo y abundan las notas que comprometen más a Castillo en actos de corrupción, y hay una inercia fundamental frente a los grandes problemas que el gobierno debiera afrontar, empieza a haber un cierto resquebrajamiento en el bloque oficialista. Sobre esto yo quería conversar con ustedes y, en primer lugar, la opinión al respecto de Vitocho, de Víctor Andrés García Belaúnde. Adelante, Víctor Andrés, por favor. Bueno, ante todo, muy buenos días, buenas tardes a todos ustedes, a Ángel y a Juan. Un placer siempre estar con ustedes y con los que nos siguen, nos escuchan. Bueno, yo creo que la salida de la ministra se veía venir. Hay que recordar que no solamente era plagiaria, tenía un problema allí grave, sino que además había sido abogada de Orellana. Eso la gente se olvida. Había sido un topo dentro del Congreso porque había sido empleada del Congreso y había sido abogado de Orellana y presentó escritos con su firma y sello en nombre de Orellana y lo visitó inclusive en la cárcel. Así que era una persona pues de moral Flexible. dudosa, flexible, Sí. es una buena expresión, flexible, ¿ah? O light, ¿no? Y entonces, y después pretendió imponer un código de trabajo desastroso que lo único que hacía era controlar más los pocos trabajos que hay en el Perú.
y no promover el empleo. Lo que el Perú necesita es promover el empleo, sobre todo cada día que pasa más el tiempo y nos vemos que la pandemia primero y ahora la guerra en Ucrania van a dificultar tremendamente el trabajo en nuestro país. Y claro, el trabajo formal es cada día más escaso. El informal, claro, puede aumentar y de eso no hay mucho control. Pero el Ministerio de Trabajo es de promoción social, debe promover el trabajo y no lo promueve, sino le pone cada día más cortapisas, le pone cada día más candados, más requisitos, más exigencias. La SUNAT o la SUNAFIL, quiero decir, lejos de promover el trabajo o auspiciar las buenas prácticas laborales o incentivar las nuevas prácticas laborales o enseñar o dar el ejemplo o aconsejar, simplemente te cae y empieza a las empresas formales, por supuesto, y empieza casi a extorsionarlas. Entonces yo creo que fue una ministra de Trabajo desastrosa, sin un tipo de preparación, con conducta muy cuestionable y además defendiendo a capa y espada a Orellana, que fue, como todas saben, una organización criminal que surgió de abajo y que fue creciendo y copó las instancias del gobierno. Así que con todo eso me parece que está bien sacada. Ahora, ¿por qué no se fue antes si sabía que iba a salir? Esa es la gran incógnita que hay. Creo que hay una lucha interna dentro del gobierno, serronistas, bermejistas, torristas o animalistas, son personas que evidentemente están luchando por el poder, y tan pronto pasó esto, hemos visto a Cerrón que de portero se ha convertido en visitante asiduo de Palacio de Gobierno, exigiendo su cuota o planteando sus exigencias para cogobernar con Castillo. Yo creo que todo eso es clarísimo y vemos difícil que se llegue al segundo paso, que es la censura del gabinete, porque Torres ha hecho bastantes méritos para irse, pero evidentemente parecería que el Congreso no quiere gastar esa vara de plata porque quiere aferrarse, en gran parte de ellos, muchos de ellos, aferrarse al poder y quedarse pues los 5 años del mandato presidencial o del mandato congresal, y no están dispuestos pues a hacer ningún tipo de sacrificios ni fiscalización que le permita de alguna manera controlar mejor los excesos, errores, incapacidades y corruptelas del propio gobierno. Bien, Juan, muchas gracias, Víctor Andrés, por el comentario. Juan, yo quería en la misma línea preguntarte si así están las aguas movidas en el bloque oficialista, ¿cómo vendría, crees tú, la votación del Congreso en torno a la acusación constitucional contra Dina Boluarte? Recordemos todos de que esto se inicia con un hallazgo, con un informe que ha hecho la Contraloría General de la República. Esto no ha nacido del Parlamento. La Contraloría, dentro de sus funciones constitucionales, lleva a cabo este tipo de investigaciones y determina después las inconductas de los funcionarios. En este caso, la transgresión del artículo 126 de la Constitución, que como todos sabemos, exige que el cargo de ministro sea a dedicación exclusiva y por lo tanto incompatible con otro cargo, otra función, tanto en el sector público como privado. Esto que está claro, y repito, es ya una prueba preconstituida de acuerdo al procedimiento de control, una prueba preconstituida que ya prácticamente sobre el particular no requiere mayor análisis, porque la prueba ya establece, digamos, el hecho en sí. Sin embargo, cabe especular un poco, Juan, sobre los votos. Esta división que se ha operado en torno a la censura de la señora Betsy Chávez, quizá podría repetirse en torno a la acusación constitucional de Dina Boluarte, toda vez que el caviaraje por declaraciones de Gorriti, además expresas, estaría muy contenta de que ella asuma la presidencia de la República y ellos, solícitos, darle todo su apoyo y cogobernar con Dina Boluarte. ¿Tu opinión al respecto, Juan? Bueno, primero que nada, un saludo a ustedes dos, queridos amigos, a Vitocho y a ti, Ángel.
Un placer estar con ustedes nuevamente. Yo quería empezar transmitiendo un pedido de un oyente que me encontré hoy día en la mañana comprando pan. La señora, la señora me dijo que siempre ve a Vitocho, a tía Ángela, a mí en plataforma, pero que no cambiemos de día, que ella no sabe qué día es, miércoles, jueves o viernes, que ella y sus Ya, amigas nos ven, pero quieren un solo día y a la misma hora para poder organizarse. obviamente. Señora Carmen, cumplo con transmitir su pedido acá en el De programa. acuerdo, Y gracias conforme, por ver. Y gracias por ver. conforme, Bueno, conforme. fue una promesa que hice en la mañana, así que la señora Carmen que nos está viendo ya lo va a asimilar. Bueno, eh, yo no creo que haya una correlación entre la votación obtenida en el caso de Betsy Chávez y lo que hay con Dina Boluarte. Yo creo que la falta de voluntad política para hacer control político con este gobierno en el Congreso es evidente. Lo he sostenido desde el primer instante cuando se negaron a, a aceptar el pedido de no darle la confianza al gabinete del impresentable Guido Bellido. A lo largo del tiempo han manifestado una ausencia total de voluntad política para hacer una efectiva fiscalización. Y lo que ha habido con Betsy Chávez es un premio consuelo. Ellos sabían que tenían que otorgar una prenda al electorado para de esa manera tapar, ocultar, ponerle una máscara a lo que significa la vergonzosa actuación del Congreso en relación a Aníbal Torres. El interpelado de fondo era Aníbal Torres, por lo de Hitler, por la polarización, por los insultos al Congreso, por su convocatoria a personajes cuestionados, por su total indiferencia con los actos de corrupción, etcétera, etcétera. Y el señor Aníbal Torres, en el mismo Congreso, se atrevió a retar a los parlamentarios y a burlarse de ellos. Recuerdo el caso con Quiabra, que lo desafió un debate y luego el señor Quiabra inocentemente aceptó el debate en lugar de plantear la censura, se la cortó para la salida, ¿no? Demostrando que es un excelente militar, pero lamentablemente un político novato, cayó en el juego del señor Aníbal Torres, el cual luego se burló y ni siquiera le respondió a Quiabra su aceptación del debate. O sea, ni le respondió. Entonces, el Congreso lo que ha hecho es simplemente darle un premio consuelo a esa ciudadanía que exige control político con lo de Betsy Chávez. Hoy día en la mañana también recordaba que el 22 de febrero en el programa de Beto Ortiz decíamos que no entiendo por qué no sale Betsy Chávez después de atrocidad tras atrocidad que viene haciendo en el Ministerio de Trabajo y sin embargo ha permanecido hasta el último instante. Así que no creo que haya una correlación con lo de Dina Boluarte. Lo de Dina Boluarte, como tú bien has señalado, cae por su propio peso. Hay infracción constitucional y merece la sanción. Pero este Congreso va a hacer lo imposible por quitarle el soporte que tiene Pedro Castillo en la primera vicepresidencia, o en la segunda. En la primera, perdón. Así que los votos al final, yo creo que van a ser materia de cuestionamiento, no se van a lograr, y aún más, yo creo que de repente ni siquiera pasa de la comisión permanente. A ese nivel ha llegado este Congreso. A tal punto que hoy día Vladimir Cerrón se burla del Congreso, desprecia al Congreso. Vladimir Cerrón ha sacado un tuit donde dice, en palabras más, palabras menos, que este Congreso es incapaz de censurar a alguien, de censurar a Aníbal Torres porque temen perder sus privilegios, temen perder el pote de miel, están amarrados a su curul. A ese nivel llega hoy día Vladimir Cerrón, despreciando al Parlamento, que con su comportamiento obviamente está dando pie a ese tipo de cosas. En más de una oportunidad hemos señalado en este foro, nosotros tres, que si Castillo hace lo que se le da la gana es porque el Congreso no hace control político. Así que, por lo tanto, yo dudo mucho que por más que la señora haya cometido infracción constitucional, logre los votos, en este caso mayoría legal, 66 votos, para ser sancionada constitucionalmente, a pesar que lo merece. No dudo mucho que logre eso el Congreso. Bueno, efectivamente eso vamos a verlo. De todos modos, creo que hay una coincidencia, la determinación de culpabilidad de un trabajo incompatible con la función de ministro de Estado, lo está diciendo el órgano especializado, lo está manifestando la Contraloría, no es ningún congresista. El Congreso tiene que darle curso a este hallazgo
que la Contraloría ha determinado. Y, pero si me por permites, supuesto, Ángel, hay maniobra. Mira, Itocho ha sido presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales durante 5 años. Y yo he sido miembro de la misma durante 3 años. Mira lo que está pasando con casos emblemáticos. Se demoran hasta en designar al congresista delegado. Se demoran en convocar a la permanente. El señor Alejandro Cabero se va de viaje a la India teniendo un caso importantísimo como el de la acusación contra Merino y Antero Flores, cuando ya debería haberlo evacuado. Y por otro lado, en el caso de la acusación contra el mismo Pedro Castillo, hacen marchas y contramarchas. El 15 de junio termina la legislatura. ¿Cuándo se va a ver esto? Cuando se vea ya se enfrió el tema y ya es otra mesa directiva. Entonces, no todo es reglamentarismo en el Congreso, también hay acciones políticas, y hay que decirlo, en términos de oficio político, está ganando por goleada Perú Libre, sí, al sí, resto sí. de parlamentarios. Bueno, compartimos la idea de que efectivamente el Congreso tiene mucha responsabilidad en lo que viene acaeciendo. El hecho de no poder resolver el affair, la cuestión de Castillo, no contar con los votos, en fin, el pecar a veces de ingenuidad, a veces de malicia, en fin, ya eso depende de cada uno, hace que bien merecido haya un repudio ciudadano a la actuación del Congreso también. No solamente Castillo es repudiado, lo es también en igual o un poquito más incluso el Congreso de la República, y por eso creo que la salida más o menos que se está esbozando, la salida más razonable y constitucional, pero sobre todo democrática, recurrir a las urnas para que se adelanten las elecciones y se recorten los mandatos, es una salida que habrá que darle forma, por supuesto, tiene sus características, pero digamos sería el horizonte más plausible en un momento como este. Pero yo quería un poco cambiar de tema para conversar con Víctor Andrés acerca de las revelaciones que está haciendo el señor Samir Villaverde, ¿no? Gran amigo del presidente de la República, ahora lo acusa y ha empezado a entregar un conjunto de audios que por lo menos los primeros que hemos visto en el programa de Philly Butters son bastante explosivos, porque si bien es cierto que todavía no están en funciones gubernamentales, estos audios son antes de la asunción del mando, antes del 28 de julio, sin embargo, revela pues una actitud vil, soez, de capturar los distintos aparatos del Estado para un beneficio que evidentemente no es el del país. ¿Cómo ven ustedes este avance? Este es un tema que lo está viendo la Contraloría, pero podría haber alcances mucho más amplios, toda vez que Samir Villaverde no solamente se ha centrado en los temas de corrupción en el aparato, en los ministerios, sino también ha dicho que ha habido irregularidades en el manejo del proceso electoral, culpando al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y a otros funcionarios, sobre los cuales dice que está dispuesto a aportar las pruebas correspondientes. ¿Cómo se ve este panorama? ¿Creen ustedes que esto va a caminar por este lado de las denuncias y el tratamiento fiscal a las mismas? ¿Se va a quebrar el gobierno? ¿Es por ese lado donde se produce la ruptura o no, en su contrario? Sobre eso, Víctor Andrés, yo quería primero a ti preguntarte, ¿cómo ves tú Sí, a ver, estas denuncias y cuál es el futuro más o menos sí. inmediato que prevés? Yo te voy a contestar a la pregunta, Ángel, pero quisiera hacer un pequeño comentario de algo que acabo de leer en las redes, que es Glencore, que es la que fue propietaria de las Bambas, ha sido multada por corrupción en los Estados Unidos por más de 1.500 millones de dólares, ¿no? Y yo quiero recordar que cuando era ministro Castilla de Economía, en época de Humala, se presentó en la Comisión de Relaciones Exteriores un convenio de doble tributación entre Perú y Suiza. Yo me puse y mandé llamar al ministro que se presentó para preguntarle qué inversión peruana había en Suiza y qué inversión suiza había en el Perú. Bueno, el Perú no tenía ni siquiera a Gastón Acurio en Suiza y solamente traía chocolates. Pero Suiza tenía en el Perú a Grenco, Las Bambas y otras minerías. O sea,
el tratado de doble tributación era para Grenco. Y entonces yo dije, bueno, si es así, es porque Grenco está vendiendo, porque Grenco ya está en el Perú. Y si están promocionando esto es porque Grenco está vendiendo las bambas. ¿Es verdad o no es verdad, ministro? No, no, no. Bueno, a los 6 meses, Grenco vendió las bambas y cerró $300 millones en impuestos a la renta. Bueno, eso hay que investigar también, porque nada menos que las bambas está hoy día en problemas y fueron vendidos. Si es una empresa corrupta, en Estados Unidos va a pagar una multa. La pregunta es por qué no era corrupta en el Perú y por Vitocho, qué. disculpa, Vitocho, y Castilla acá se pasea como pinólogo, ¿no? Así No es, pasa nada con ese tipo. así es, La así es. cátedra de moralidad. Así es, Así ahí es. están mis debates, que yo se los puedo mandar. Y Castilla mintió, por supuesto, y mentía y cínicamente, y resulta que a los 6 meses se vendió las bambas a los chinos y cambiaron todo el sistema, ya no hubo ferrocarril, abrieron una carretera de trocha, en fin, cambiaron todas las cosas que hoy día están produciendo los problemas que todos conocemos. Entonces yo creo El origen. que eso hay que investigar. Ese también fue una compra de votos. Y eso fue el lobismo corrupto peruano de aquella época, que es el lobismo casi tradicional en el Perú, de los estudios de abogados, de los amigos, y que presentan este tipo de tratados internacionales para favorecer una empresa. Entonces, yo creo que eso también hay que investigarlo. Bien, volviendo al tema de la pregunta, Ángel. Yo creo que los audios de Samir son un torpedo. Realmente son devastadores a mi modo ver. Pero claro, parecería que a un sector de la opinión pública no son devastadores, como el plagio. Yo recuerdo haber visto a Marisa Glave y a Verónica Mendoza hablar del plagio de Acuña para que no sea candidato a la presidencia hace años atrás, protestando y hablando todo lo que sabemos de lo que es un plagio, que es un robo intelectual, y ahora resulta que el plagiario es la primera dama, el primer mandatario, y no pasa nada. El plagiario también es el señor Eloy Espinosa Saldaña, y bueno, y tampoco pasa nada. Y tampoco pasa Vocal del nada. Tribunal Constitucional, ¿no? Nada menos. Para todos los Y la amigos. Católica, De la Católica, además. la Católica, con una gran complicidad, acaba de decir recién que es plagiario cuando es un tema que está hace 3 años en discusión. Y justamente lo han dicho ahora, lo suspenden 2 semestres y se ha ido el señor Espinosa cuando ya no es nada, ya no es tribunal, ya no es miembro del Tribunal Constitucional. O sea, claro, se quería mantenerlo en el Tribunal Constitucional, por eso se aguantó esa decisión, porque si hubiera salido, hubiera tenido que renunciar, hubiera caído. O sea, la Católica ha estado jugando con la corrupción. Así es. Se ha estado ensuciando con la corrupción la Católica. Nada menos que la Católica, o sea, de Católica no tiene nada. De Católica ya no tiene nada. Porque si la Católica, además hay que recordar el caso del historiador Orrego, que se le descubrió un plagio y lo sacaron en 2 minutos. Y nunca más regresó a la Católica, creo que era hasta decano de la Facultad de Historia. Raúl Ferrero. Bueno, y Ferrero hace 30 años igual. El Mistexeros. Bueno, que lo descubrió Hilleman y lo remarcó el corresponsal de ANSA en el Perú en aquella época, ¿no? Sigliota creo que se llamaba, bueno, en fin. Entonces resulta que con Eloy Espinosa no pasó nada, 1 semestre, 2 semestres de suspensión, y justamente cuando ya no está en el tribunal. O sea, que si no hubiese elegido el Congreso a los nuevos miembros del tribunal, del TC, el informe del plagio no salía, no decían nada. No decían nada, lo aguantaban. Oye, eso es una vergüenza para la Católica. Es una vergüenza para la Católica. Bueno, entonces estamos hablando pues de una doble moral, ¿no? Para unos sí, para otros no. Me molesto con fulano porque no es mi amigo, pero a mis amigos no. Ahí la moral es más flexible, como bien dices tú, no con la cintura de Garrincha, ¿no? Como dices tú, Ángel, ¿no? Entonces, eso no se puede ni aceptar. Ahora bien, yo creo que evidentemente no hay Congreso fiscalizador, no hay contrapeso, y lo ideal sería un adelanto de elecciones, pero claro, no lo van a hacer. Hay alguien que propone adelanto de elecciones en la segunda cámara y no en la cámara actual,
para que se animen los actuales congresistas a votar a favor, pero yo lo veo esto complicado. Ahora, el tema de Samir es muy grave, pero también lo están aguantando y lo están maquillando y están colocando en segunda o tercera hoja de la noticia, no ocupa primeras planas en los diarios que de alguna manera están con el gobierno y han estado antes con Castillo, están con Castillo, han estado antes con Vizcarra, etc. Entonces yo creo que eso es muy grave y no veo cómo vamos a salir. Pero lo cierto es que le estamos permitiendo al señor Castillo cosas que no se le permitían a ningún político en el pasado, a ninguno. Por menos se fue Kuczynski, por mucho menos se fueron otros ministros y jefes de Estado antiguamente. Pero claro, a Castillo se le permite todo, al profesor se le permite todo. Es prácticamente un porfiado, se cae y se vuelve a parar todos los días. Entonces, yo no sé finalmente cuál va a ser la solución, pero definitivamente tiene que conversarse o madurarse un adelanto de elecciones porque tal como está, no podemos avanzar. Y en el caso de la señora Boluarte, ella debería ser acusada. Efectivamente, lo que dice Juan es cierto. ¿Cómo es posible que haya 3 congresistas en la India? En la India, es decir, hace 8 meses han llegado al gobierno, perdón, al Parlamento, hace 8 meses, y ya se fueron a la India. En 2 años se darán la vuelta al mundo. He sido 25 años congresista y creo que una sola vez pude ir a la India y por mis propios recursos, además, en 25 años. Entonces a los 9 meses ya se van a la India. Cuando hay tantos problemas en este momento, muchos en este momento, mucho más que antes, mucho más que en los últimos 25 años, hay tantos problemas en el país vinculados a la pandemia, vinculados a la guerra en Ucrania y vinculados al desastre del gobierno que tenemos. Así que yo creo que hay una irresponsabilidad total allí y no veo que haya una toma de conciencia adecuada del Congreso para darle solución a la crisis que cada día se profundiza más. Muy bien, muchas gracias, Víctor Andrés. A ver, Juan, ¿cómo vemos pues el tema de la salida política, el incremento de elementos probatorios acerca de la verificación que el entorno presidencial, familia incluida, y el propio capitoste que hoy ocupa Palacio de Gobierno, pues están con el lodo que les llega casi al cuello en materia de corrupción? Y estamos solamente en las primeras investigaciones, porque como tú bien dices, ha habido lentitud, ha habido lenidad, qué sé yo, pero poco a poco, pues, la verdad, los hechos se van descubriendo y efectivamente, independientemente ya de la incompetencia supina de este gobierno, la incapacidad, la provocación, las tonterías, el horizonte antidemocrático que nos propone, este tema de la corrupción es inédito. No porque antes no haya habido actos corruptos que deplorar, sino por la precocidad, ¿no? Y la grosería en la forma como esto se ha planteado. Quizás sea por la inexperiencia de la gente, qué sé yo, pero resulta una cachetada, sobre todo a aquellos que de buena fe votaron por Pedro Castillo, pensando que era un humilde y combativo profesor, hombre del campo, de la provincia, que conocía la pobreza, hombre rostro nuevo, que podía cambiar las cosas. Pero vea, el tipo no solamente es un incapaz, ya eso ya lo sabemos, sino además tiene las uñas largas y una vocación de meter a todos los amigos, familiares en puestos, no para sacar adelante a la patria, sino para hacer sus propios negocios. Eso es la actitud. Ahora que Karen López y Villaverde lo acusen a él, mira, no tiene nada de extraño, porque la respuesta que han dado los oficialistas, que son criminales, sí son criminales, pero esos criminales eran de tu círculo íntimo, eran tus amistades, eran personas a las cuales le diste toda la confianza y que ahora digan lo que digan, pues será, por algo será, porque tú le has dado la apertura, le has dado la mano y le has permitido además que hagan los negocios que de modo procaz Pacheco y Villaverde justamente confabulan, piensan, traman antes de asumir el mando, antes del 28 de julio. ¿Cuál es tu visión al respecto sobre esta olla de corrupción inmunda, hedionda, que realmente sofoca a la República?
Yo creo que en el Congreso está pasando algo terrible, pero ya no se trata solo de no fiscalizar, sino que ellos han tomado la decisión de quedarse, y esa es la madre de todos los problemas. Y por eso se están ganando el desprecio, ¿no? Ya no es una cuestión de votos, ya no es una cuestión, creo yo, que tenga que ver con el comportamiento del presidente rayano en lo delincuencial eh, e incompetente, sino en que pase lo que pase, el Congreso ha decidido quedarse. Y esa es la madre de todos los problemas, es la que gesta todo este deterioro institucional, es la que impide que acusen constitucionalmente a la fiscal de la Nación, es la que impide de que se pongan las pilas con la Junta Nacional de Justicia, es la que impide que censuren a los gabinetes, es la que impide que las comisiones de investigación sean eficaces. Entonces, ya no es un asunto de inexperiencia, como acabas de señalar. Es un asunto porque después de 9 meses ya no podemos hablar de inexperiencia. No, de Ya es verdad. un asunto de voluntad política de no querer irse. Ese es el tema. Es como un conjunto de soldados que no quiere tomar la colina porque pueden morir en el intento. Es como un bombero que no quiere apagar el incendio porque de repente le cae una viga ardiendo. ¿No? Es gente que no quiere cumplir con su deber histórico, político. ¿No? No tienen el temple ni el temperamento como para poder confrontar este gobierno y por eso los desprecian, pues, ¿no? Por eso es que al frente tienen un Vladimir Cerrón que se permite decir Congreso Ganapán, en otras palabras, ¿no? Están amarrados a su pote de miel, porque ya se dieron cuenta que haga lo que haga Castillo, el Congreso no va a hacer nada, absolutamente nada. Están allí dedicados a sus viajes, están dedicados a sus beneficios, ¿no? Y hacen maniobras como la de esta salida de Betsy Chávez, que ha significado, como decía hace un rato, simplemente un premio consuelo. A tal punto que las mayores exigencias de cambio están viniendo de sectores impensables. El presidente de Confiep, el señor Caipo, ha dicho que caiga el gabinete, ha debido caer todo el gabinete. La Cámara de Comercio de Lima ayer se pronunció en un comunicado que tiene que caer todo el gabinete. Y los parlamentarios hacen que caiga una piecita minúscula, que no pasa nada si se queda o se va, un personaje marginal como Betsy Chávez. Así que yo creo que el problema que tenemos que enfrentar en los próximos días es el de esa voluntad política del Parlamento de no querer que las cosas cambien, porque coincido plenamente con Vitocho. Lo de los audios es un misil, es algo devastador. El contenido de los audios demuestra que es una organización criminal, y lo dice quien investigó a los Cuellos Blancos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Yo me documenté sobre todo lo que eran los acuerdos de Palermo. Y para que haya una organización criminal, en primer lugar, tiene que haber premeditación. En segundo lugar, una escala jerárquica. En tercer lugar, una repartición de roles. Y en cuarto lugar, un beneficio obtenido de la conjunción de esos tres factores. Y acá lo hay todo. Hay una escala jerárquica con Pedro Castillo, hay un reparto de roles. Cuando escuchas tú a Samir Villaverde, con el individuo esto Bruno Pacheco, ya tú vas para acá, yo voy para acá, en 3 meses ganamos, ¿no? Hay alevosía, hay estructura, por lo tanto es una organización criminal. Estamos en manos de una organización criminal que se permite hacer lo que quiere porque el instrumento constitucional que debería hacerle frente ha claudicado, ha capitulado, se ha rendido y se llama Congreso de la República. Ese es el asunto de fondo. Muy bien. Llegamos pues al fin de nuestro programa. Creo que han sido opiniones muy valiosas que nos permiten caracterizar la coyuntura, el momento actual, las dificultades, las tendencias, las esperanzas y las posibilidades, y quizá también los obstáculos que impiden que el proceso político se desarrolle como debiera. Quiero agradecerles a ustedes dos, Víctor Andrés y Juan, por su valiosa participación, y agradecer también a los amigos que nos han escuchado y visto por en su programa, deseándoles que estas opiniones sean útiles para formular algunas posiciones sobre el momento actual, y por cierto, reiterando nuestro compromiso de seguir descifrando esta coyuntura compleja, de modo tal que nos permita pues tener algún tipo de luz en este horizonte
oscuro, turbio en el cual nos encontramos. Les agradezco entonces su presencia y el seguimiento que cada semana nos hacen, y nos despedimos hasta la próxima con nuevos comentarios a cargo de nosotros tres, y reiterando nuestra satisfacción por su participación en este programa. Muchas gracias y hasta la próxima semana.